Ya. Ya, vamos a comenzar entonces la sesión del taller. Les vamos a dar la bienvenida entonces a todos, a todas, a esta primera sesión del taller de ecología, titulado entonces Conociendo y compartiendo experiencias socioambientales. Es un taller entonces que es posible gracias al financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura en su convocatoria 2022. Para nosotros como librería igual ha sido importante poder generar, bueno, hemos generado varios talleres a lo largo del año en el marco de este proyecto y en realidad para nosotros obviamente tiene el objetivo de promover los libros, algunos títulos que tratan el tema del que versa el taller y que también se pueden encontrar, por supuesto, en la librería. También ahí habilitamos un descuento, ¿no es cierto?, para quienes quieran comprar libros de la temática lo puedan hacer con un precio especial, pero también tiene que ver, este taller tiene el objetivo, además de ser un espacio de encuentro, ¿no es cierto?, de aprendizaje mutuo entre distintas experiencias de lucha, resistencia, o como dijeron por ahí también, en algunos casos, digamos, entregas o derrotas, que son, digamos, también experiencias de las cuales se aprende en el plano de las luchas socioambientales. Para eso contamos entonces con Sadi Jorquera, quien es trabajadora social y es una activista, ¿no es cierto?, de las luchas socioambientales de la región de Valparaíso, principalmente aquellas que se ubican en la zona de Petorca, Limache, Quillota, etcétera, ¿no es cierto, Sadi? Entonces vamos a dar el pase a Sadi para que pueda entonces comenzar. Yo voy a estar entonces muteado, pero voy a estar aquí, digamos, en cualquier cosa, que se necesite de mí, voy a aparecer mágicamente. ¿Ok? Bacán. Ya sabes. ¿Me escucho bien ahora? Ya, bacán. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Al parecer estamos llegando de a poquito en realidad a este taller. Bueno, yo como decía el Isra, con el Isra nos conocemos igual hace harto porque somos los dos de la quinta región y agradezco mucho también la invitación a poder impartir y también poder exponer un poquito nuestras experiencias acá en la quinta región. Sadi Jorquera Martínez, yo soy trabajadora social de profesión, tengo 28 años y aparte vivo en Limache, ya en la provincia del Marga, acá en la región de Valparaíso. Soy parte de un movimiento ambiental que se llama Chao los Rulos, que nace por lo menos, bueno, Chao los Rulos a nivel provincial y desde hace 2, 3 años se comienza esta resistencia a nivel provincial, pero hace 8 años nosotros estamos articulados en la ciudad de Limache a propósito de la llegada de la amenaza de 2 megaproyectos. En primer lugar, LT Cardones por Paico, que es una carretera eléctrica, ¿cierto?, de que lamentablemente se instala desde Pan de Azúcar hasta la región metropolitana, actualmente viviendo un juicio a propósito de algunos incumplimientos a la norma. Y también la termoeléctrica Los Rulos, que me imagino que algunos han podido escuchar, la termoeléctrica Los Rulos, que hace al menos un mes nos enteramos que la termoeléctrica Los Rulos no va. Después de 8 años de lucha tenemos esta victoria, digamos, del movimiento social tanto en Limache, de la articulación, posteriormente provincial, y también fue uno de los proyectos, o en realidad una de las resistencias más largas en realidad en la quinta región. ¿Ya? Fui o soy, actualmente todavía se mantiene, la vocería a nivel provincial, soy vocera de la campaña Chao los Rulos, que es una co-vocería, somos una vocería paritaria, ¿ya? Y también pertenezco a Libres de Alta Tensión, la primera organización o coordinadora de articulación en contra de estos megaproyectos. Eso, trabajo en programas de Mejor Niñez o ex Sename,
en la ciudad de Villa Alemana, la misma ciudad o sea, que la compone la provincia. Y también vengo acompañada, yo soy la expositora, digamos, como la cara visible de esta exposición, pero vengo acompañada del compañero Omar Cataldo, que me gustaría que te presentases igual, porque vamos a estar como exponiendo también juntos. Sí, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto estar con ustedes conectados. Mi nombre es Omar Cataldo, como decía Sadi. Vivo también en Limache y bueno, he sido compañero de lucha también de Sadi desde que partió el tema de los rulos, por lo menos, en adelante, y principalmente desde el interés en lo ambiental, es que me he insertado en los distintos colectivos, distintas organizaciones, principalmente locales, que se ha dado a propósito de estos conflictos. Y bueno, también tratando de aportar desde lo profesional. Yo soy geógrafo de profesión, por ende mi idea ha sido tratar de, a través de las herramientas, de las técnicas y de las herramientas de la carrera, poder también ser un apoyo entregando insumos eh, técnicos y académicos dentro de lo posible, pero siempre entendiendo de que cuando uno está activamente trabajando también donde uno hace quizá un mayor aporte. Así que en verdad la idea es también mostrar justamente en este taller desde dónde pueden venir los distintos aportes en el tema de la lucha por el tema ambiental, ecológico. En el fondo entender de que desde distintos lados podemos ser un apoyo en esta lucha. Y ¿qué más? Bueno, eso, principalmente voy a hacer un apoyo en estas sesiones, como una especie de ayudante. Así que principalmente ahí Sadi va a ser la vocería o la encargada de impartir este taller, y yo apoyando más subterráneamente. Eso. Bueno, la idea también de la colaboración acá con Omar, la idea, como el compa también es geógrafo y también se mueve en áreas, en términos técnicos, la idea o la finalidad también de este taller es a propósito de nuestras experiencias, ¿cierto? Y desde ahí lo abordamos nosotros, de que en realidad pudiésemos también esta conversación sea fluida. La idea es como entregar los conocimientos que nosotros tenemos a propósito de todos estos largos años de lucha, pero también es poder construir conocimientos colectivos, ¿ya? Pero bueno, eso también va a venir en la exposición que vamos a tener. Igual, Isra, yo creo que lo más pertinente, por lo menos como primer módulo, vamos a tener por lo menos, va a terminar entre 8 y cuarto, ¿ya? Este primer taller. Y bueno, también me gustaría conocer a les compis, igual creo que entre paréntesis, ¿sí? Ah. Sí. Pero la presentación va a ser con una dinámica ahí que igual expusimos, pero igual entre paréntesis, igual referir de que igual que sea un espacio amistoso, evitando los micromachismos, respetando los pronombres, porque también es fundamental, por lo menos yo como expositora feminista, ¿ya? Así que para que podamos tener respeto entre todas, todos y todes, les pediría encarecidamente aquella solicitud. Bueno, igualmente, Omar ahora va a exponer, a compartir pantalla. Bueno, esta es nuestra presentación. Es impartido, nos invita a Librería en el Blanco, ¿cierto? Agradecemos también la invitación y también quisimos ahí exponer nuestro logo como parte también de la lucha y desde las experiencias libres de alta tensión, ¿ya? Eso, vamos avanzando. Idealmente, ahí no sale, ahí está. Bueno, en primera instancia, igual es importante que se puedan presentar, pero primero queríamos hacer la presentación del taller en totalidad. Este taller tiene 5 módulos, ya que lo vamos a estar viendo todos los viernes, por lo menos del mes de diciembre, ya. A las 7 de la tarde, eso no se cambia por lo que entiendo. Y el primer módulo, el módulo 1 sería ecologismo y su conceptualización, que en realidad ¿cuál es la idea?
es como nivelar y discutir de conceptos básicos. Yo me imagino que también acá deben haber compañeros, compañeras que deben tener como algún raciocinio también o mínimo de los conceptos que utilizamos, por lo menos como para poder discutir en torno al ecologismo. Así que la idea también de la presentación va en relación a eso. Así que posterior a la presentación del taller vamos a por una dinámica para la presentación, ¿ya? Módulo 2, conflictos socioambientales en Chile, contextualizar y analizar la evolución de los conflictos socioambientales frente a la institucionalidad chilena. Queremos hacer un poquito una radiografía, un poquito de historia chilena en realidad, de cómo crecen los movimientos socioambientales y también cómo se va modificando a propósito de la resistencia la institucionalidad chilena, ya que sabemos todas y todos que no es suficiente, ¿no? Posterior, módulo 3, conflictos socioambientales en Chile, que sería como la parte 2, digamos, que es conocer el contexto territorial a través de los participantes que están acá, a fin de aportar herramientas y conocimientos colectivos. Insisto, esta idea es que el conocimiento sea construido desde la colectividad. Tenemos las experiencias, ¿cierto? Tenemos en realidad como nosotros dos como la experiencia que nos da la lucha, pero también es importante que ustedes nos puedan también aportar frente a esa situación, ¿ya? Módulo número 4, conflictos socioambientales en la región de Valparaíso, y eso la idea es como ver como una pirámide invertida un poquito este módulo, donde existe como una amplitud de entregar los conceptos básicos, discutir en torno a conceptos a la historia, a la institucionalidad, como para poder enfocarse y visualizar todo lo expuesto en la quinta región, que es lo que también nos aboca a nosotros también como parte de esa región, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Sensibilizar respecto a las experiencias de la zona de sacrificio de la región de Valparaíso para evidenciar las desigualdades del modelo en que nos posicionamos. Modelo número 5, avanzada en la lucha. ¿Y cuál es la idea? Brindar, promover experiencias colectivas de luchas ambientales desde los activismos territoriales. Y eso un poquito también, la idea es como entregarles recursos, entregarles experiencias, entregarles igualmente herramientas para poder hacer resistencia también. Eso. Bueno, así va a ser un poquito la tabla para que nos vamos ordenando. El módulo 1, que sería este, presentación y nivelación conceptual, ¿ya? Que ahí presentación y nivelación conceptual, la idea es que hagamos una pequeña presentación de los presentes, repaso histórico del ambiente en América Latina y tipos de ecología y el enfoque del taller, que es como donde nos posicionamos nosotros como exponentes también. Entonces, bueno, esta sería como un poco la dinámica. La idea es que nos vamos presentando y puedan tomar en realidad algunos conceptos que tenemos acá presentes, que son 20, ¿no? 22. Son 22, y la idea es que lo puedan decir qué es lo que entienden de estos conceptos. Claro, claro, en definitiva es que ustedes puedan decirnos su nombre, ¿cierto? De dónde vienen, su interés por estar acá, y que así muy a grandes rasgos, parafraseando, nos puedan definir algunos de estos conceptos a libre elección. La idea es que, no sé, la idea es que sea voluntariamente, entonces ustedes pueden elegir, el primero puede elegir el concepto que más conoce, y después los vamos a ir borrando, así que si quieren tirarse a la piscina al tiro, es más conveniente porque después se van a ir borrando los conceptos. Va a ser un poco más peludo en realidad. Igual somos poquitos, así que no sé, quizás pueden ser 2 conceptos o 1, no sé cómo les parece. ¿Podrías poner como esto? Porque entiendo que, bueno, llegó César, llegó Carolina, aquí dice profe Rubén. No sé si alguien más está presente. Paulina, Zamora, ellos. Ya, bacán. Ahí Paulina, estamos. Carolina, César y profe Rubén. Ahí la idea es que tomen algunos conceptos y se presenten. O al revés, se presenten y definan algunos de los conceptos presentes para que hagamos, como dice ahí, una nivelación. O sea, ver si todos entendemos lo mismo, Exacto. ¿cierto? Y cómo definimos cada uno. Y no es la idea tener una definición dura de una cita
ISO, sino que en el fondo que sea lo que más le viene a la cabeza con alguno de los que está ahí. Isra, ¿iba a decir algo? No, voy a decir que yo también estoy acá. Ya, bacán, entonces Cuando los vamos. nombraba. Perfecto. Eso. Súper. Bueno, entonces, como hablaste primero, elige quizás algún concepto, porque sean máximo 2 conceptos Ya, de los presentes. ya. Bueno, yo en realidad soy un total, no total, pero digamos que no es mi fuerte la lucha socioambiental, a pesar del apoyo que puedo dar cuando ocurren acá en mi zona. Entonces no manejo tanto, digamos, la jerga. Ujú. Pero sí, por ejemplo, me parece que tecnocracia es un concepto que me hace mucho sentido, en el sentido negativo en realidad, porque tiene que ver, a mi juicio, con eh, digamos, el poder decisional que tienen en este caso los denominados expertos, que también yo creo que es una categoría, un concepto bien dudoso de qué expertos estamos hablando. No creo que sean en su calidad de expertos que están en las posiciones de poder necesariamente, sino que más bien de los intereses en los cuales se manejan. Pero tiene que ver cuando, digamos, en función de ese argumento, digamos, las decisiones quedan reducidas a un grupo, digamos, pequeño de personas que son las que toman esas decisiones, sea en todo ámbito de cosas, pero en este caso en lo que tiene que ver con el territorio y, digamos, los recursos naturales y ese tipo de cosas. Ya, ahí yo entendería eso como tecnocracia. Y el otro que podría quizá comentar sería el concepto de desarrollo sustentable, ya, que en realidad es, para mí, siempre se me confunde entre el desarrollo sustentable y el desarrollo sostenible, que entiendo que son cosas distintas, pero que tiendo por lo que recuerdo, el desarrollo, digamos, no sé cuál era, y el que estaba el sustentable, era eh, que un desarrollo, digamos, que no me acuerdo si el que considera o no el factor social, digamos, dentro de los elementos que están ahí, digamos, cuando se piensa el desarrollo, no solo en función del crecimiento económico, incluso no solo en función de la reproducción de los recursos naturales que se extraen, sino que también implica el componente social, ¿no es cierto?, donde está, por ejemplo, el tema de la democracia local. Está también el tema del respeto cultural, está también el tema de la buena, digamos, correcta o equidad, ¿no es cierto?, en cuanto a los beneficios económicos que se logran de las actividades que implican de repente estos daños eh, al medio ambiente. ¿Ya? Eso, con esos dos conceptos, no sé si estoy en lo correcto ahí con sustentable o sostenible, la Sí, verdad. sí. Sí, hay quizás, pues claro, de hecho, quizás el concepto podría tener algunos reparos en relación al otro, pues, el sustentable y el Claro. sostenible Claro, yo tienen entiendo que son relación, como dos ese es paradigmas un, distintos, exacto, son como ¿cierto? distintos según desde qué posición te pones. Claro. Bueno, y a lo Ajá, otro de presentarme también, pues yo soy eso. Israel, soy en este caso el coordinador de la librería en el Blanco y también de este proyecto, entonces estoy acá como de tras bambalinas del taller, ¿ya? Pero bueno, como los temas, digamos, se me ocurrieron a mí hacerlos de talleres, es porque me interesaban los temas, así que estoy aquí también aprendiendo, ¿ya? Bacán, Súper. Eso. sí, pues, ideal. Salgamos a ver a la Carolina Jorquera, la prima, prima. mi prima. Carolina, ¿nos escuchas? Parece que no. ¿Me Vamos a pegué esperar. yo o se pegó la No, Carolina? no, yo te escucho bien, Sadi. Ya. Quizá César, para que la Carolina pueda tener tiempo para desapegarse, ¿Alguien más despegarse, perdón. que quiera comentar algunos Bien. conceptos? Hola, César. buenas tardes nuevamente. El César, de acá de Illapel, del sur de la región de Coquimbo. Soy profe de biología y uno de los conceptos que siempre me ha llamado la atención y que justo estaba ahí era el del antropoceno. Que entiendo que
esta idea de una nueva como era geológica, pero que es bien distinta al resto en función de que describe el impacto de nuestra especie en el territorio planetas, ya global, en función de la extracción de materias primas, la transformación de esas materias primas y los efectos de esas producciones en el mismo ambiente. Yo cuando al menos estudiaba, no hace tantos años, nos hablaba de esta idea de antropoceno. Entiendo que es como un concepto bien reciente y que es bien, ¿cómo decirá? Bien icónico y permite hablar varias cosas dentro del currículum de ciencia, lo que uno puede trabajar con los estudiantes. Entonces me llama la atención ese concepto. Y el otro tiene que ver con lo que veo y observo acá cotidianamente en el Valle del Chuapa, que es el del daño ambiental, y que entiendo que ese concepto o ese término podría ser entendido como los efectos en la naturaleza, en las comunidades que tienen las actividades extractivas, que son parte de este mismo antropoceno. También cuando liga uno esos conceptos, pareciera ser que el antropoceno es negativo siempre. Tengo dudas también ahí si el antropoceno puede ser definible siempre como algo negativo, o ligado como al daño ambiental, que es un poco las parejas que estoy haciendo de términos que estaban ahí. Pero pareciera ser que bajo el contexto que estamos van muy de la mano. Pero no sé si necesariamente tengan que ir de la mano. Eso podría ser analizable allí. Es un buen Entonces, debate, incluso. sí, entonces esos son los conceptos que me hacen más sentido en este rato en función de ser profe y también de lo que veo acá y me toca observar a diario en mi ciudad y en el valle en general. Bacán. Sí, súper interesante la idea o la discusión de que si el antropoceno es malo o es bueno. Claro, en lo que es era geológica, las eras geológicas son y describen extinción, entonces también ahí, si la extinción vamos a ser nosotros mismos, ahí, claro, también siempre son dudas que la ecología plantea, sobre todo la ecología profunda, de si somos o no somos buenos nosotros. Entonces es bastante interesante. Y claro, y también es interesante que se dejó ahí quizás como capcioso que está el daño ambiental, pero también está el impacto ambiental, como cosas distintas. Entonces, ahí, si alguien también se quisiera tirar a la piscina para describir cuál es la diferencia, bienvenido sea. Voy a subrayar. Gracias, César. Gracias, César. Bueno, Genial. Tenemos a Paulina Zamora. Hola, ¿cómo Hola, están? Paulina. ¿Tengo que prender la cámara? No sé. O sea, idealmente, pero bueno, te sientes Bueno, más la voy cómoda. a prender. Aquí tengo un poquito. Pero tengo ya con tengo el Windows ordenado atrás, para eso no quería prenderla. Entiendo. No te Ya, preocupes. pero bueno, mi nombre es Paulina, habito entre Valpo y Viña. Pronombre, ella está bien. No hay problema en eso. Bueno, yo en realidad como que he pululado por distintas colectivas feministas y ambientales, y bueno, y veganas también, porque como que dentro del feminismo me interesa bastante el ecofeminismo. Entonces, por eso como que siempre como que me he movido como en esa clase de colectiva. Y además, si bien no tengo a nivel profesional algún acercamiento al medio ambiente, sí como hobby. Me gusta, bueno, hacer senderismo, avistamiento de aves. Y claro, hay como una relación también ahí en que uno ve el daño o sea, cuando uno quiere ir a apreciar algo, o sea, y hay un microbasural al lado, están haciendo construcciones en otro, entonces, claro, entonces uno se empieza a dar cuenta también que está de la mano, o sea, uno no puede ser como un espectador pasivo y decir, ay, qué linda la naturaleza aquí, y no hacer nada, o sea, es como que te remueve. Entonces, como que por ese lado, siempre me ha interesado y como que me ha, bueno, de chica igual,
me llama el tema. Y ahora me parece súper interesante porque creo que igual estamos como en un momento súper crucial en que todos, todas y todos tenemos como que tomar igual como una decisión de a dónde vamos a dirigir los pasos en muchos aspectos, desde el cotidiano, de cómo manejamos nuestras casas, hasta ya a niveles más macro, de los temas gubernamentales, y incluso los giros que pueden dar profesionalmente muchas carreras, empresas, etcétera. Entonces creo que, claro, es un momento importante para como hacerse cargo. No podemos como dejar de empezar, o sea, seguir haciéndonos los que no está pasando nada. Y con respecto a a los conceptos, bueno, el de buen vivir, encuentro que bueno, me gusta ese concepto, por lo que tengo entendido, o sea, lo que he leído es un concepto que se origina, proviene desde los pueblos originarios de Abya Yala, principalmente, y trata más que nada de ver al planeta no como ajeno, no como el concepto de recursos naturales, o sea, como dejar de lado eso, que sean recursos, o sea, como algo que nosotros usemos, sino que vivimos en una convivencia, en una armonía, que lo que sucede con el agua, en un humedal, en un cerro, también nos afecta a nosotros directamente, ya que estamos unidos de alguna manera. Y también, bueno, el tema de la globalización, que me llama la atención porque, claro, el tema de buen vivir como que es un tema que es bien a lo local, a los territorios específicos, y la globalización intenta como homogeneizarnos a todos como un planeta y se va perdiendo esa como, bueno, tradición y particularidades de los territorios en sí en pro de ya todos somos iguales y todos tenemos que recibir la misma educación, qué sé yo, y más que nada, bueno, vender, si finalmente la globalización lo que hace es hacernos consumidores de un cierto modo de vida que está también ahí asociado con, bueno, con el capitalismo y todo, pues como que va en esa dirección, entonces se contraponen un poco también ahí el tema de buen vivir y globalización, como hacemos, porque también la globalización, bueno, tiene sus pros y también sus contras. Entonces ahí esos dos conceptos me llamaron la atención. Y me voy a poner mucho. Gracias, Paulina. Muchas Ya. gracias. Falta el profe Rubén. ¿Estás por ahí? Hola, sí, estoy por acá. Hola. Que te puedas presentar por fin mientras... Ok, ya, un segundo para encender la cámara que... Ujú. Ya va, mi amor. Estoy aquí tengo compañía. Perfecto. Bienvenida sea. Sí. Bueno, creo que no, aquí está. Muy bien, aquí está. Ujú. Hola, bueno, mi nombre es Rubén Vázquez. Yo soy profesor de ciencia y bueno, también me interesa mucho conocer estos temas de lo que es la ecología para transmitir a los niños y a los alumnos con los que comparto este sentir del cuidado del ambiente. Yo estoy aquí en la isla de Chiloé y sí, entonces he podido observar algunos cambios y también la preocupación de algunas personas por la conservación de todo lo que es el archipiélago y sus recursos. Y bueno, los humedales, toda esta riqueza ecológica que hay en estos lugares. Así que bueno, me interesé por el taller y quería participar y bueno, aprender de ustedes eso, para luego multiplicar también ese conocimiento. Ujú.
Súper. Sí. Rubén, bueno, no sé si quisieses decir algún concepto, qué es lo que entiendes en definitiva, no es necesario como dar una cátedra del concepto, pero no sé cuál te llamó la atención o que tú conozcas en realidad. Me gustaría compartir de el ecocidio, ¿no? Hoy vemos una era que ofrece mucha tecnología y ofrece muchos avances y nos muestra un mundo mejor a través de estas tecnologías y todo lo que se puede impulsar, la extracción de los recursos, pero eso tiene un costo muy alto, y es que el mar, las plantas, los ecosistemas son vivos, y también los estamos matando, ¿no? Y yo creo que debe haber esa conciencia. Y, por ejemplo, cuando se tala un árbol o un bosque, no nos damos cuenta que estos bosques nos protegen en función del proceso de lo que es el dióxido de carbono, y cuando se levanta la corteza, se liberan grandes cantidades de dióxido de carbono que nos van a afectar a la final. Entonces, eso, yo creo que hay que tener una conciencia muy clara en relación a esto de lo que es el ecocidio en sí. Bueno, Súper. ese era mi pequeño aporte. Gracias Bueno, Rubén. estaré atento al desarrollo del taller. Súper, bienvenido. Gracias. Bueno, nosotros quizás también dar algunos conceptos, bueno, son hartos y en realidad tienen harto relación con uno con el otro, pero quizás quisiera abocarme al bienes comunes naturales. Yo creo que en realidad deben imaginar qué es en realidad, pero son los mal llamados recursos naturales, ¿ya? Los mal llamados recursos naturales, porque en realidad hablamos de bienes comunes naturales cuando cambiamos un poco el paradigma en cómo nos relacionamos con la tierra y con sus bienes naturales, ¿ya? Con sus materias en general. Y es un concepto que viene de un paradigma del buen vivir, como hablaba un poco la Paulina, ¿cierto? De este concepto en realidad como sabernos todos de forma horizontal y que también tiene relación también un poco de cambiar un poco la lógica de la explotación de los bienes naturales o de los bienes comunes naturales o de los bienes naturales comunitarios, como se le dicen también. Y que, claro, va en contraposición de los recursos naturales y también como recursos naturales solamente desde la explotación para la riqueza, y los bienes comunes naturales tienen relación para sustentar también las comunidades, ¿ya? Eso es así como lo entiendo. ¿Tú? Sí, bueno, si tuviera que elegir alguno yo, elegiría ese que dice sobre giro ecológico. No sé si todos lo manejan, pero tiene razón como con un momento en que se calcula la capacidad de carga, se llama, es decir, la cantidad de recursos naturales que se requieren para sostener, en este caso, por ejemplo, un país, y en el fondo quiere decir de que se calcula el momento en que, por ejemplo, Chile ya supera la cantidad de recursos que requiere para sustentarse. Y eso es es un índice que se puede decir que se calcula año a año, y me parece que, por ejemplo, Chile superó o que llegó a su sobregiro ecológico me parece que en agosto de este año. Entonces, como digo, es un momento, pero también tiene que ver con un cálculo que se realiza a la capacidad que tiene un país o un territorio de sustentarse. Entonces, creo que lo que es el sobregiro ecológico, no sé si en todos los países, pero por lo menos en el mundo siempre se supera, nunca llegamos al año. O sea, siempre, por lo menos los últimos 10 años, yo he visto que siempre estamos ya a la mitad del año superando lo que el mismo año deberíamos consumir. Entonces, me parece que es un concepto bien importante e interesante de siempre estarlo monitoreando. Bueno,
Vamos a pasar en realidad, bueno, que igual hubieron hartas, y que en realidad tienen mucha, como decía, mucha relación una con la otra, pero también tienen relación, o en realidad tienen como la necesidad de ser discutidas, ¿no? Como lo que decía un poco César, antropoceno, ¿cierto? También existe un poco de cómo entendemos también, o cómo nos posicionamos frente a esos conceptos. Así que vamos a tener un espacio para eso durante los módulos, ¿cierto? Pero vamos a avanzar. Entiendo también que los otros conceptos como crisis climática, ecocidio, democracia ambiental, deben, que son como algunos también conceptos más sociales, ¿cierto? Más como de un conocimiento como un conocimiento más colectivo, más comunitario, pero también existen otros conceptos como el biocentrismo, ¿cierto? Ruptura metabólica, que son también conceptos que tienen relación con el ecologismo, que son ecologistas propiamente tal, pero que se abocan un poco a términos más técnicos. Por tanto, si tienen alguna duda en cuanto a cualquier otro concepto que tenga o que se exponen acá, hoy o ahora es cuando se puedan explicar esos conceptos, ¿ya? Si tienen alguna duda o les llama la atención alguno de los que no está en amarillo, pudiesen mencionarlo ahora, si no, seguimos avanzando. A mí me llama la atención el de ruptura metabólica. Sí, bueno, ese es un concepto, diría más bien histórico o incluso político, que de hecho lo plantea Marx, que tiene que ver con este proceso en que se genera la explotación de la tierra, la explotación de la tierra para generar producción. Es una cuestión más bien política, pero que en el fondo es interesante que en esos años ya Karl Marx ya como que algo vislumbraba respecto a lo que es la ecología, como que en su teoría económica vislumbraba ya visos de lo que es la explotación del medio ambiente, pero está súper poco desarrollado en ese momento, pero igual es un concepto que en lo que es la ecología política, que bueno, más adelante vamos a hablar un poco de ecología política, sale harto, porque es como una reminiscencia de lo que vendría siendo más adelante el ecologismo. Buenísimo. Podría ser quizás donde él vio un poco el tema de la revolución industrial y todo, como que pudo quizás dilucidar lo que se podría venir, quizás no a las dimensiones que estamos, pero quizás vio ahí unos atisbos de que la explotación de la tierra iba a crear, bueno, zonas de sacrificio y bueno, todo lo que sabemos que... Claro. Sí, dado tiene que como ver el contexto con- histórico en el que estaba. claro. Yo lo expliqué de Interesante. forma muy somera, pero tiene que ver con eso. Y en el fondo la idea de estos conceptos son Interesante. como conceptos disparadores para que después ustedes se lo lleven para la casa, también los puedan revisar. Obviamente leer, también quizás el mismo Isra nos pueda recomendar algunos libros en función de algunos de estos conceptos, ¿cierto? La idea también es nosotros invitarlos a que puedan acercarse a los libros que están en el blanco para que puedan nosotros entregarles los insumos para lo que son los temas ecológicos y del ecologismo en general. Y que por lo demás también, claro, todos estos conceptos nacen o salen como del marco teórico que realizamos, que son precisamente los libros que se encuentran en la librería. Entonces, igual siempre, si es que tienen mayor curiosidad en torno a estos conceptos, siempre va a haber un libro que nos pueda ayudar a poder esclarecer aquello, ¿ya? No sé si alguien más le quisiera que llamase o que le llame la atención a algún otro concepto. Si no es así, avanzamos. ¿Puedo yo otro? Dale, dale. Dale. El de ciclo hidrosocial. Ya. Claro, el ciclo hidrosocial lo que plantea es una visión como distinta al ciclo del agua como lo conocemos en general. Cierto que en el colegio nosotros nos enseñan el ciclo del agua como la evaporación, ¿cierto? Después que nieva en la zona alta de las cordilleras, después se diluye, ¿cierto? Y
se infiltra y después llega al mar y sigue el ciclo. Pero en el fondo, la idea del ciclo hidrosocial, como un concepto, bueno, bien social, en el fondo tiene que ver de que ese ciclo que nos enseñan es como el ideal, pero en verdad el agua está mediado totalmente por la acción humana. O sea, desde que se represa, ¿cierto? Se generan embalses, o que por ejemplo, que el agua se usa para los cultivos, y después ese cultivo, el agua se va dentro de la palta, por ejemplo, al extranjero. En el fondo ahí el agua sale del ciclo hidrológico común y se mueve por lógicas sociales más que como por una lógica física. Entonces ese es el concepto de ciclo hidrosocial. Tiene mucha relación con lo de cuenca hidrográfica, pero también con el de huella hídrica, ¿ya? Porque la huella hídrica, aprovecho de definirlo, tiene que ver justamente con eso, hacia dónde se va el agua, ¿cierto? A veces el agua, por ejemplo, nosotros vivimos en Limache. En Limache es un pueblito que es abastecido por el Aconcagua, que es la cuenca que está al lado de nosotros. Entonces, nosotros vivimos en un lugar donde ya hay una intervención, una tal gran intervención de los cauces que ya tenemos una alimentación artificial en nuestro valle. Entonces, eso es un poco lo que vislumbran estos conceptos, y principalmente el de ciclo hidrosocial, no sé si todos lo conocían, habla de eso, de cómo la sociedad interviene en este ciclo hídrico que nos enseñan en el colegio y que en el fondo ya no existe en lo formal o el de facto, claro. Buenísimo, muchas gracias. Vale, genial. Gracias a ti. Entonces avanzamos a la otra partecita. Ya. Y un poquito lo manejo, el que se aboque. Ya, sí, bueno, a mí estoy encargado de hacer la parte de repaso histórico. Y bueno, para partir, y un poco rebobinando lo que hablábamos anteriormente de las recomendaciones bibliográficas que están en el blanco, nosotros les venimos a por lo menos recomendar estos 3 libros, que son como bastante fundamentales a la hora de hacer un repaso histórico de lo que es la ecología o el medio ambiente en América Latina. En primer lugar está el libro que se denomina Hacia una historia del ambiente en América Latina, de las culturas aborígenes a la crisis ecológica actual, de Luis Vitale. Es un libro bastante cortito, tiene como 120 páginas, no me acuerdo. Y es bastante ilustrativo respecto de, en el fondo, mostrar cómo era el mundo sin humanos, a después las poblaciones, cómo fueron creciendo las poblaciones, desde recolectores a agrícolas y luego la colonización, ¿cierto? Entonces sirve harto como para tener datos y bibliografía también para ir profundizando en temas. ¿Ya? El libro, como bien les decía, se encuentra en el blanco, así que también pueden buscarlo ahí. De hecho, la presentación que se va a hacer ahora del repaso histórico está como bastante estructurado en ese libro. Después, y yo creo que quizás todos hemos escuchado de este libro, de Las Venas Abiertas de América Latina, es un libro de Galeano, ¿no? Y es un libro, bueno, bastante también fundamental a la hora de entender nuestra historia como continente. Bueno, muy centrado en la óptica económica, pero obviamente eso nos sirve mucho para entender el modelo, la estructura que determina cómo nuestros bienes comunes son explotados, ¿cierto? Y cómo son producidos. Y finalmente está el libro Armas, Gérmenes y Acero, breve historia de la humanidad de los últimos 13.000 años, de Jared Diamond, editorial de bolsillo, que bueno, es bastante irónico porque dice breve historia y editorial de bolsillo, pero el libro es así, tiene como 500 páginas, es bastante grande. Ese mismo, el que está mostrando el libro. Ese. También está obviamente en el blanco. Y bueno, la verdad es que un libro a mí me gustó harto. Es un poco determinista, ahí vamos a conversar un poco de qué significa que sea determinista, pero determinista ambiental. Pero es bastante interesante cómo en el fondo trata de explicar cómo están constituidos los estados actualmente desde una lógica no racista, en el fondo. No es como decir como este estado es más grande porque fue superior o nació superior a otro, sino que en el fondo trata de analizar, meter toda la juguera, temas demográficos, temas ambientales, climáticos, obviamente de poder, de armamento,
de territorio, y ahí tratan en el fondo de entender por qué estamos como estamos al día de hoy. Por ejemplo, es bastante interesante cómo parte diciendo que una de las premisas del libro es ¿por qué no los africanos montados en hipopótamos no colonizaron Europa, por ejemplo? O ¿por qué no los mayas o los aztecas no colonizaron Europa? Son parte como de la hipótesis que desde donde parte el libro, y que en el fondo es bastante interesante de tenerlo como una base para entender también la historia ambiental de, bueno, en este caso mundial. Y es bastante interesante también leerlo por el hecho de la pandemia, ¿cierto? La pandemia que estamos viviendo lo hace también más atractivo. Ya. Está. Bueno, para empezar el repaso histórico, vamos a partir desde lo más básico, desde lo que, o sea, más originario, primitivo, que sería la era geológica, que ahí César nos comentó un poco de eso, ¿cierto? En su repaso de los conceptos. Y no sé si todos más o menos están en conocimiento o entienden lo que son las eras geológicas, pero tiene que ver en el fondo con la acumulación de la vida y la acumulación de periodos de millones de años, ¿cierto? Que se han dado en la historia, desde que se formó el planeta hasta el día de hoy. En el fondo, y una de las grandes elementos que ilustra y que grafica las escalas geológicas y las eras geológicas son las extinciones masivas, ¿ya? Tiene que ver, por ejemplo, cuando en la era paleozoica empezaron a generarse los primeros invertebrados marinos, ¿cierto? Y hubo un momento de gran extinción por los deshielo, ¿cierto? Donde estos vertebrados murieron, y luego vino la era de los dinosaurios, ¿cierto? En el periodo mesozoico. Estos vivieron una gran cantidad de años, de hecho, vivieron más que nosotros, ¿cierto? Nosotros hemos vivido, creo que como menos de un quinto de los dinosaurios, mucho menos. Y ellos, bueno, tuvieron esta extinción masiva por el meteorito, que es como la hipótesis más conocida. Y luego pasamos a la era cenozoica, ¿cierto? Y estos tienen respectivos periodos, donde ya primaron los mamíferos, ¿cierto? Y luego llegamos nosotros, los humanos. Y ahí aparece antropoceno, que es el concepto que definió César como con una interrogación, porque todavía está en discusión si ese concepto se integra o no a la era, a la escala geológica. ¿Cuál es lo relevante o lo interesante de este concepto? No es que sea un capricho como de los académicos hablar de esto, ¿cierto? Sino que tiene un fundamento bastante interesante, porque yo creo que todos sabemos de que los dinosaurios se extinguieron, ¿cierto? Quedaron sus restos, y luego, después de glaciaciones y diversos procesos del planeta, sus restos quedaron debajo de capas de sedimento. O sea, se presionaron y se formó el petróleo. ¿Ya? ¿Cierto? Tenemos petróleo porque, en el fondo, el petróleo son dinosaurios aplastados. ¿Y qué quiere decir esto? De que nosotros como humanos hemos sido una fuerza geológica, en el sentido que hemos sacado el petróleo, ¿cierto? En una capa de vida que quedó en el pasado, la sacamos, ¿cierto? La extraemos, y estamos en el fondo dando vuelta a todo este ciclo, toda esta escala geológica la estamos subvirtiendo, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ver un poco por la fundamentación de hablar de antropoceno, de cómo el humano ya es una fuerza geológica en sí mismo. Entonces, esa es una de las razones por las que se habla de antropoceno, y algunos también le ponen capitaloceno, entendiendo de que el capitalismo ha sido como la fuerza que ha llevado a esta explotación genética, ¿ya? Eso es un poco partiendo con lo que es como, desde que no hay humanos hasta el día de hoy, lo que es el repaso histórico. Luego tenemos ya lo que es la evolución de las poblaciones humanas, ¿cierto? Y cuando ya empezamos a ver humanos, cómo pasamos desde los cazadores, recolectores a los agrícolas sedentarios. Todo esto aparece en el libro, por lo menos en el primero que mencioné. Y en el fondo la transición desde lo recolector a lo sedentario es una de las también grandes revoluciones, la revolución agraria, ¿cierto? Donde cambia todo también el paradigma de cómo nos relacionamos con la naturaleza, obviamente, ¿cierto? Eso genera, por ejemplo, a su vez, transiciones de género, sociales de género, que
bueno, para explicarlo desde cero, nosotros pasamos de, en el fondo, sobrevivir de forma como diariamente buscando, ¿cierto?, a dónde nos movemos como poblaciones humanas, ¿cierto?, buscando alimentos, y a tener excedente, ¿cierto? Cuando tenemos agricultura, tenemos un excedente que nos queda para la próxima temporada, entonces surge una casta que se dedica netamente a administrar ese excedente. Entonces ahí se genera una burocracia, ¿cierto? Una burocracia primitiva, donde por lo general esa burocracia siempre fue del padre al hijo. Y ahí es donde se generan las primeras como sociedades patriarcales, patrilineales, ¿cierto? De donde el patrimonio finalmente pasa del padre al hijo, en una línea caracterizada por hombres, ¿cierto? Eh, Aún existen sociedades matrilineales en algunos lados, Indonesia, China, donde esto es distinto y es más que jerárquico, es colectivo. Entonces, esa es una de las grandes también transiciones ecológicas también, donde la estructura de género también eh, eh, condiciona la relación con la naturaleza. Y finalmente, otro de los aspectos relevantes en este proceso es la domesticación y la inmunidad viral, ¿cierto? Que ahora lo tenemos muy presente con la pandemia. Tiene que ver como cuando partimos siendo agricultores, empezamos a tener obviamente una relación muy íntima con los animales, ¿cierto? Los teníamos al lado, por la ganadería, ¿cierto? Los tuvimos que domesticar y en el fondo tenerlos siempre a nuestro lado. Y eso generó, obviamente, la generación de enfermedades zoonóticas, o en el fondo virus zoonóticos que pasaban de los animales a los humanos. Eso, bueno, sale muy retratado en el libro Armas, Gérmenes y Acero, en cómo fue condicionando la supervivencia de algunas poblaciones o de algunas etnias por sobre otras, ¿cierto? Y en el caso, por ejemplo, latinoamericano es bastante complejo, bastante dramático, ¿cierto? Cómo esa fue también una de las grandes eh, criterios, una de las grandes factores por los cuales también la población conquistadora se llevó todo lo que tuvo y generó un gran genocidio biológico. Entonces, es uno de los grandes, digamos, elementos que ha también determinado la historia ambiental en general. Ahí solamente dejo un dato que también aparece en el libro de Armas, Gérmenes y Acero. También es interesante analizar de que se presentan en algunas partes ganadería en América Latina, por ejemplo, con las llamas, pero es súper interesante que el autor dice que extrañamente en América Latina no hay indicios de alguna pandemia o de una epidemia producto de esa correlación. Y que no se sabe por qué. No se sabe por qué en América Latina no hubieron grandes pandemias o grandes virus zoonóticos de la mano de esta ganadería que había, lo cual quizás nos podría llevar a que quizás en América Latina los pueblos sí tenían una relación distinta con la naturaleza. Eso es interesante, el autor lo deja ahí. Desconozco si quizás se habrá como, dado algún resultado de eso, pero creo que es bastante relevante de mencionar. Bueno, después otro de los ya elementos relevantes haciendo este repaso es la configuración de centros cívicos, ya, ¿cierto? De ciudades. Principalmente, ¿cierto? Las ciudades hidráulicas determinan el valor del agua, ¿cierto? Del agua en lo que es la estructura de los asentamientos y de las poblaciones humanas en todo el mundo, ¿cierto? Siempre también nos enseñan que en China, en Mesopotamia, ¿cierto? En Egipto, pero aquí obviamente en América Latina no fue la excepción. Por ejemplo, tenemos ahí en Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, que está en medio de un lago, ya una cuestión totalmente que me imagino que los españoles llegaron y no entendieron qué significaba eso, pero me imagino que era una maravilla. Bueno, el tema que también esto se señala en el libro Hacia una historia ambiental, habla o plantea la discusión de si las ciudades son ecosistemas. Y lo que plantea es que en América Latina las ciudades sí son ecosistemas,
porque tenían una autosuficiencia y una escalaridad, es decir, que no pasaban de los 20.000 habitantes, y que esa cantidad de población es una población, por así decirlo, ideal para tener una autogestión y una autosuficiencia, y por ende ser un ecosistema artificial. Y que nuestra sociedad después al crecer, ¿cierto? Y al ser demasiado demandante y generar demasiado residuos, se convierte en un ecosistema fallido, ya las sociedades modernas, occidentales, coloniales. Eso también es un elemento interesante a considerar en el repaso histórico. Luego, ya pasando ya a lo que es la colonización, ¿cierto? Y a la invasión de América Latina, aquí hablamos ya de racismo, ¿cierto? Y colonización, que son conceptos que quizás pueden ser un poco ajenos a la ecología, pero en verdad tienen mucho que ver. Yo también aprovecho de recomendarles otro libro que se llama La idea de América Latina, que es mucho más teórico, mucho más, en ese sentido, duro respecto de las teorías decoloniales, pero que es bastante interesante cómo habla de que la colonización lo que determinó fue un límite entre el ser y el no ser. Y asimismo, después las ideas de la ilustración, el pensamiento cartesiano, racionalismo, positivismo, definió el sujeto y el objeto de estudio. Y en este caso el sujeto era el hombre blanco y el objeto era la naturaleza y las poblaciones aborígenes, ¿cierto? Que fueron estudiadas, que fueron llevados como zoológicos humanos, ¿cierto? A Europa, y los mecanismos de evangelización, esclavismo y civilización fueron los que se pusieron, o en nombre de estos conceptos, fue que también se llevaron adelante todo esto, inferiorización finalmente de los pueblos originarios, pero es interesante entender de que era por su relación con la naturaleza por las cuales se generó también esta inferiorización, ¿ya? Por eso le digo, le recomiendo ese libro. Y, por ejemplo, también como ejercicio, si algún día van a alguna feria o alguna librería antigua, traten de buscar algún atlas o algún libro como de historia universal, y siempre hay un espacio donde habla como de demografía. Y en eso, anteriormente, no sé, estoy hablando un atlas de los años 50, pueden ver que en vez de demografía habla de razas. Y también hay descripciones bien dramáticas de cómo, no sé, la raza negra es servicial y es como torpe, y la raza roja era eh, enojona. Entonces, todas esas descripciones ustedes las pueden encontrar en libros de esas épocas. Entonces, ahí por si algún día tienen tiempo, busquen un libro de esa época. Ya, aquí ya pasamos a algo más económico, que es la colonialidad y el orden geopolítico global, donde aquí ya en el fondo tiene que ver con cómo nuestro continente latinoamericano ya llega o eh, ¿cómo decirlo? Entra en un sistema global, ¿cierto? Económico, en la globalización y el capitalismo. Hay un autor que se llama Wallerstein, que habla del sistema mundo moderno, y que en el fondo tiene que ver con cómo nos insertamos en el sistema económico global. Y esto desde la colonia, que es algo que nos ha determinado como continente. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen, pero bueno, aquí están las rutas, por ejemplo, comerciales que tenía América Latina, ¿cierto? Desde los puertos, y la importancia de los puertos es una de las cosas más relevantes. Cómo tenía que salir, ¿cierto? El recurso natural hacia la metrópolis, que era lo único relevante. Y así, por ejemplo, estaba prohibido que los virreinatos comerciaran entre sí. O sea, siempre ha habido un tope a que exista verdaderamente un desarrollo local, ¿cierto? Desde el virreinato hasta el día de hoy. Por ejemplo, en su momento Asunción, la capital de Paraguay, al ser un país que no tenía mar, fue uno de los países más prósperos a nivel local en el mundo, en América Latina. Pero después de la guerra del Chaco y después de la guerra de la Triple Alianza, fue un país que se fue hacia abajo. Justamente tenían ese interés. Pero esto aparece en las venas abiertas de América Latina. Es muy interesante ver cómo se hace el contrapunto con la historia de Estados Unidos, donde al no haber grandes recursos
en Estados Unidos se generó, digamos, no había interés en Estados Unidos en los recursos que habían ahí. Por ende, los colonos empezaron a generar una comercialización local, y eso, en el fondo, creo yo que es bastante ilustrativo de cómo es muy, de cómo estamos el día de hoy, ¿cierto? Eso yo lo quería como contraponer con algunas teorías deterministas, que es lo que habíamos hablado antes, que tratan de generar como leyes de cómo es el desarrollo de los países. Por ejemplo, Malthus, no sé si ustedes lo ubican, esta teoría malthusiana, planteaba que la población crecía de forma geométrica y la producción de alimentos crecía de forma aritmética. Que, bueno, es el atlas, perdón, el gráfico que aparece ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que en cierto año iba a haber una catástrofe porque iban a haber más población que había alimentos. Y él, en el fondo, era un militar, lo que proponía era prácticamente como hacer genocidio, proponía que la guerra era un mal necesario, que la hambruna era un mal necesario para, en el fondo, continuar viviendo como especie. Eso está totalmente ya archirrecontra no demostrado, en el sentido de que más que la producción de alimentos, es la distribución de alimentos la que es el problema, ¿cierto? Y por otro lado, no sé si esta la han escuchado, es la teoría de la paradoja ecuatorial, que tiene que ver con que se puede calcular el nivel de prosperidad de un país mientras más lejos del Ecuador esté. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación de esto? Es que tiene que ver de que en los países ecuatoriales, ¿cierto? En el centro del mundo hay mayor clima, ¿cierto? Hay mayores bosques, hay mayor lluvia, hay mayor agua, y eso en el fondo quiere decir de que los pueblos originarios, o los indios, prácticamente levantan la mano y sacan una manzana. Esa es la visión. Mientras que en las zonas de los polos, los pueblos tenían que esforzarse, ¿cierto? Tenían que construir casas, tenían que generar industria para hacer, sobrellevar las condiciones adversas, ¿cierto? De esos lugares. Yo me imagino que el día de hoy todavía debe haber gente que piensa eso. Pero lo que voy con esto es que la, cómo América Latina se insertó en el sistema global económico nos explica, ¿cierto? Y nos contrarresta todas estas teorías absurdas que crecieron en su momento por algunos teóricos que se consideraban genios. Así que eso también es importante dejarlo presentado. Y finalmente, ya contemporáneamente, lo que tenemos, y aquí una foto de nosotros, de nuestra, aquí en Limache, tiene que ver ya con siglo XX, siglo XXI, ¿cierto? La emergencia del ecologismo como un movimiento político, ¿cierto? Como una dimensión, ¿cierto? Necesaria de agregar a la historia, y también del pensamiento descolonizador, como también, quizás por así decirlo, un contrapunto o un diálogo entre el ecologismo y la descolonización. Todo lo que hablamos respecto de la relación de la naturaleza con las poblaciones aborígenes tiene mucho que ver con eso. Y también la soberanía territorial y el buen vivir también ya es bastante relevante, en el sentido de cómo las poblaciones pequeñas, sobre todo, poblaciones aisladas, territorios chicos, han sido los que han dado la pelea contra proyectos de extracción grandes. Entonces, ahí también tenemos un punto muy, muy necesario de dejar, ¿cierto?, presente como un concepto necesario de entender en lo que ha sido la historia ambiental en América Latina, por lo menos actualmente. Eso es lo que es el repaso histórico. No sé si alguno tiene alguna consulta. Quizás fueron muchas cosas. Mi idea era tratar de hacerlo más sintético, pero dentro de todo son varios los conceptos que sirven quizás para conversar sobre este tema. A mí me gustaría decir una cosita bien breve, porque como ya me tengo que ir, de hecho ahora le voy a pasar el anfitrión a Sadi. Ahí va. Ya, algunas cosas. Primero, agradecer en realidad la síntesis. Yo una cosa que no mencioné cuando me presenté es que yo también soy profesor, hay hartos profes acá. Soy profesor de historia. Y, y bueno, la verdad, como les decía, digamos, experiencia política no se ha dado tanto en las luchas socioambientales, sino que más bien en todo el tema de
la democracia informativa y por eso terminé también gestionando una librería, porque me interesa, digamos, que el conocimiento se pueda divulgar. ¿Ya? Y también, por supuesto, este tipo de iniciativa, plantear talleres, plantear espacios de conversación, de aprendizaje, de educación popular, etc. Entonces, me gustaría sugerir un par de cositas. Primero, porque está muy interesante, me gustó mucho, está bien redondita la sesión, así como tip de profe. Ojalá que para la otra sesión podamos seguir quizás con esta dinámica inicial en la que conversamos algunos conceptos, porque quedaron varios ahí, yo creo, y sería bueno como dedicar los primeros minutos a darle otra vuelta a los conceptos que pueden haber quedado en blanco, que tengamos dudas, porque está bien buena esa dinámica. Otra cosa, también invitar a las personas que hoy día se conectaron a que también inviten a más, porque digamos, cabe más gente acá, ya para que la próxima sesión podamos ser más y también enriquecer la discusión, el debate, la experiencia, porque ya entiendo que la cosa se va a ir dirigiendo más hacia aquello, ¿ya? Y en tercer lugar, que bueno, esta sesión está siendo grabada, entonces al que se robó algo lo vamos a... vamos a... después yo les voy a enviar el link ya de Zoom para que puedan revisar, repasar, si quieren volver a ver algún tema, ahí van a poder acceder, y también si es que invitan a alguien para la próxima sesión, le pueden compartir el link para que pueda como quedar al día, ¿ya? Y eso, agradecerles también antes de desconectarme, por la asistencia, a las personas que se sumaron, también a Sadi y a Lomar por lo que han preparado para nosotros, y eso. Entonces yo ahí los dejo para que sigan discutiendo, debatiendo, que ahí el Zoom a su disposición. ¿Ya? Súper. Gracias, Irra. Gracias. Ya, que Gracias. estén muy Bueno, bien. vamos. Saludos a todos. Gracias. Chau. Nos vemos el próximo viernes. Bueno, un poquito como para rematar en realidad cuál es la idea. ¿Cuál es la idea o el enfoque del taller en realidad? Bueno, primero quisiéramos enfocarnos un poco como el concepto es ecología, ¿no? Más que medio ambiente, que también muchas veces lo encontramos como en la lucha medioambiental, o en realidad como dentro del enfoque del cuidado de la tierra, de los bienes naturales, ¿no? Pero para nosotros también es importante como mencionar que es la ecología, que en realidad es como la rama de la biología y de la relación entre los seres vivos. Y nosotros acá por lo menos consideramos de que todos los seres vivos son todos, sea la tierra, sea los seres vivos como propiamente tal, como ser humano, animales, bichos, micelios, bosque nativo, en realidad como tenemos como ese concepto, y por tanto es ecología donde cada uno convive con una y con los otros, ¿no? Y cómo lo convivimos. En realidad intentamos como explicar desde la ecología cuál es la relación entre estos mismos seres vivos que yo les había mencionado, dentro como de zonas determinadas, ¿cierto? Que nos vamos a enfocar, y por eso les decía que en realidad estos módulos son como un triángulo a la inversa, que lo estamos ampliando, pero después nos vamos a ir achicando y también darle una explicación de la relación frente a eso. Y en realidad como un poco se desprenden ramas de estudio de la ecología, como la relación como de la ecología ser humano, ¿cierto? Dentro de la botánica, lo medioambiental. Entonces, tipos de ecologías hay muchas, pero el enfoque de la ecología que nosotras vamos a realizar es el siguiente. Es la ecología política, porque entendemos también que como el modelo económico, político que está primando actualmente en Chile, o bueno, en términos territoriales, Chile, América del Sur, Abya Yala y el mundo, es el modelo neoliberal, el modelo capitalista, ¿cierto? Y que por tanto subyuga en realidad a los ecosistemas a ser explotados sin que se considere también que son bienes naturales comunitarios que se van a extinguir en algún minuto si es que no ponemos conciencia en cuanto a la explotación de los mismos, ¿no? La ecología política lo entendemos como
en realidad como algunas apreciaciones son los procesos de cambio ecológico y ambientales a nivel global tienen un componente político en todos sus casos, ¿ya? Los cambios ecológicos y ambientales sí o sí lo tenemos que ver desde una perspectiva política de cómo el Estado o las formas de Estado o los tipos de Estado o la forma política se relaciona a nivel ambiental. Y que también creemos que es una línea de pensamiento y acción que relaciona factores políticos, económicos y sociales, ¿ya? Y que ahí suscitan los conflictos o los cambios ambientales que en realidad estamos viviendo. Conflicto ambiental como cambio ambiental no es lo mismo, ¿ya? Y también la ecología política nos da un poco el sustento dentro de la discusión en ver la diferencia de conflicto y cambio ambiental, ¿no? Y bueno, lo último, la ecología política se ha convertido en uno de los marcos políticos para analizar los problemas socioterritoriales, y en realidad la ecología política nos viene como un poco a explicar del por qué tenemos estas dicotomías dentro de estas dicotomías o problemas socioterritoriales. ¿Por qué también nos posicionamos en contra de una termoeléctrica si en realidad no existen termoeléctricas en este territorio? ¿Ya? Pero nos posicionamos como que en el marco político ya tenemos suficientes termoeléctricas por lo menos en la quinta región. Tenemos Puchuncaví Quintero, ¿cierto? Que ya es suficiente daño medioambiental para que sigamos poniéndonos otra termoeléctrica en otro territorio que no tiene relación, pero que sí tenemos que relacionarlos como una urgencia, ¿ya? Bueno, aquí consideraciones un poquito, consideraciones de este tipo de línea de acción que se desprende un poco, y yo en realidad puedo entenderle el tipo de ecología. Existe la ecología de comunidad o ecología de comunidades, y yo le puse entre paréntesis de las comunidades, entendiendo que los territorios son todos diversos, pero a la vez deben tener como una relación. Todas y todos sufrimos el mismo modelo, todas y todos sufrimos también, o en realidad gozamos de los bienes naturales comunitarios dentro de ese mismo territorio. Dos consideraciones: ¿por qué lo hablamos como ecología política dentro de ecología de las comunidades o la comunidad? Por ser una línea que se desprende un poco de la biología, lo entendemos como una simbiosis ecológica, ¿ya? Que básicamente es darle relevancia la relación entre comunidades ecológicas y biológicas, como en realidad como entender de que la Tierra es tan perfecta que en realidad se relaciona una cosa con la otra, ya darle la importancia en realidad de ecológica, darle la importancia en realidad a los bienes naturales comunitarios como a los territorios, como solamente por existir, ¿ya? Y hablamos también de comunidades o ecologismo comunitario, se le puede decir, comunidad y medio ambiente, que es el trabajo medioambiental que se enfoca o es realizado únicamente por los seres humanos en defensa de sus territorios, sea cual sea el motivo incluso, que mantiene una línea política clara en torno a la justicia social y a la justicia de clase, ¿no? Como desde la conciencia de clase. ¿Por qué hablamos como simbiosis ecológica y comunidades y movimientos sociales? Porque creemos que no podemos separar el medio ambiente, o en realidad la lucha medioambiental, con la realidad de los territorios, y la realidad de los territorios sobre la defensa de los ecosistemas que habitan dentro de estos territorios y que están siendo protegidos por el movimiento socioambiental, ¿ya? No sé si en realidad el enfoque de nosotros, el enfoque de este taller es desde la ecología política, porque no podemos desprender, perdón, no podemos desprender el modelo neoliberal sobre la realidad que estamos viviendo dentro de los territorios que nos pretendemos defender o que en realidad nos queremos involucrar. La ecología política habla de la riqueza ecosistémica, de esta simbiosis, digamos, ecosistémica, pero a su vez también hablamos como de medio ambiente, que es como un concepto un poco más
antropocéntrico, ¿no? Como un poco más desde nuestro concepto, desde nuestras luchas como seres vivos que por relación obvia tiene a los ecosistemas de su lado, pero no necesariamente es así. Existen otros tipos u otras luchas medioambientales que también tienen distintos enfoques y tienen también distintas finalidades y metas, ¿ya? No sé si les hace sentido el enfoque de este taller de ecología política. No sé si es que en realidad es lo que esperaban o el enfoque es lo que les agrada, ¿cierto? Pero nosotros acá, por lo menos dentro de este movimiento social y como del tenor del por qué me invitaron como expositora, es ver y relacionar también, hacer como crítica, propuesta, en relación al posicionamiento que tenemos actualmente, ¿no? Como el movimiento social, como dándole frente un poco a esta gran máquina gigante neoliberal que es la consecuencia, que es la causante de todas las consecuencias de toda la crisis climática que estamos viviendo actualmente. Abro palabras, como ir viendo cómo les parece, si es que en realidad existiría también otro enfoque que quizás le pudiesen llamar la atención para poder incluso abordarlo, pero enfocarlo desde la ecología política. ¿El César había hablado, parece? No, solo decía que tú estás preguntando si se entendía. Sí, yo de mi perspectiva lo entiendo muy bien. Está muy claro. ¿Les hace sentido el enfoque del taller? Porque en realidad desde esa base vamos a empezar a discutir y vamos a entregar las herramientas que tenemos para ustedes, ¿ya? Ya, bacán. La Paulina también dice que hace sentido, bacán. Sí, también un poco en la línea de lo que decía Isra antes de irse, que le gustaba que fuera un poco más dinámico. Justamente nosotros en verdad, bueno, disculpen también si quizás les tengo mucho la lata con la presentación de media hora de recién, pero la idea es que no sea solo eso, sino que la idea de la presentación de recién era como una nivelación, como decía. Pero las próximas sesiones van a ser de revisar algunas páginas, por ejemplo, de institucionalidad ambiental, que ustedes empiecen también a interiorizar de cómo funciona la institucionalidad en Chile, ¿cierto? Que es como lo que viene, y cómo suceden los conflictos, que podamos ver, por ejemplo, páginas donde hacer denuncias, ¿cierto? Donde podamos ingresar observaciones. Entonces, también que ustedes empiecen también a ver que nuestra idea es que no solamente darles sermones de cómo debe ser la ecología, sino que lo podamos ir construyendo en conjunto, que podamos, nosotros en el fondo, desde lo que hemos aprendido en el tema con los rulos, entregar el conocimiento que se ha juntado, para que también ustedes puedan, desde su perspectiva, desde su tiempo, obviamente, desde sus espacios, hacer, puede ser activismo, puede ser academia, puede ser como ustedes lo vean, pero que ojalá también puedan sumarse desde la acción a defender el medio ambiente y la ecología. Esa es un poco la invitación de este taller. Súper. Bueno, entre los que estamos acá, parece que tenemos la misma sintonía de enfoque ecologista. Así que en realidad, bueno, como decía Elisa, también la idea es que acá nos vamos nutriendo una a otra, así que vamos a quizás replicar la presentación de otros compañeros si es que llegasen a existir en el próximo viernes. Lo mismo, conceptos, que incluso hasta conceptos que ustedes puedan tener, claramente son bienvenidos y el debate siempre va a estar, me imagino. Así que yo no tengo nada más que decir. Esta es la presentación, digamos, o la base de donde vamos a empezar a discutir. Si quisiesen decir algo en relación a eso o quisieran hacer una solicitud, este es el momento para que vamos terminando. La idea es que este taller sea máximo de 1 hora 15, ¿ya?
para que también es día viernes, siempre por lo general hacemos cositas los viernes. Si no tienen algo que decir, o si es que lo tienen, ahora es el momento para ir terminando. Sí, claro, no sé si quizá la presentación de la historia fue muy enredada, no sé si tienen alguna duda sobre eso. Como les decía, los libros que por lo menos se presentaron al principio, está prácticamente todo lo que traje. Obviamente hay otras bibliografías que les pueden servir, pero eso, no sé si les queda alguna duda con la presentación. El César dice todo ok por mi Todo parte. Bacán, Sí, no, también yo por parte, por lo menos mía, bacán, gracias César. súper. Sí, por lo menos yo igual estoy bastante contento con esta primera Sí, módulo y esperamos que los siguientes también podamos... poder verles nuevamente. Sí, Así que eso, muchas gracias por su tiempo. Me imagino que los días viernes siempre es un poco más cansador como estar como frente de la pantalla, pero igual es importante que podamos seguir viéndonos para ir concluyendo. Sean bienvenidos todos también, y si tienen a alguien más, también bienvenidos sean. Así que muchas gracias, nos vemos el próximo viernes y eso. Nos estamos viendo, muchas gracias. Adiós. Chao, bebé. chau, que esté muy bien, gracias por su Adiós. atención. Chao.